Finge ser mi nieta, y verás cómo ese hombre aprende a mirar el vacío. Eso me dijo una anciana ciega, con voz de campana antigua. Una hora después, el destino me abrió una puerta que no solo me salvó, también enseñó a quien me traicionó a mirarse en un espejo que no perdona. Hola, soy Elena Valdés y esta es la historia de cómo, a mis 68 años, renací en una ciudad que no me conocía, bajo una lluvia que parecía reírse de mis heridas. Si estás aquí, escucha con el corazón, lo que llamas final, a veces es solo el lugar exacto donde empieza la dignidad. No olvidaré el sonido de la puerta del auto cuando se azotó. Fue un disparo seco, como si alguien hubiera matado a la última mentira de mi matrimonio. Mauricio Dassi se llama el hombre, con quien compartí media vida, me miró por el parabrisas, con ese fastidio que se le pegó a la cara desde hace años. Y dijo, bájate, Elena. Sí vas a llorar. Hazlo fuera. Aceleró, y el motor tragó mi nombre. Quedé en una parada de autobús, bajo una llovizna mezquina, en una avenida de Puerto Escondido del Sur, una ciudad a la que me mudé por él, y que ahora me devolví a pie. Sin dinero, sin móvil, sin rumbo. Me quedé con una bolsa de tela que solo llevaba un pañuelo y un frasco de gotas para la presión. La gente pasó a mi lado con esa prisa que te deja fuera del mundo, el paraguas alto. El paso corto, la mirada que nunca baja. Mis lágrimas se mezclaron con la lluvia. El maquillaje se derramó a los costados como tinta cansada. 68 años y llorando en la calle. Y aún así, una parte torpe de mí esperaba que Mauricio diera la vuelta. No lo hizo. No lo haría. El frío se me metía por las mangas. Pensé en caminar, pero las piernas me crujían por dentro. Entonces escuché una voz clara, una voz que no parecía pertenecer a la calle, sino a otra época. Está bien, hija, giré. Una anciana ciega estaba de pie a 2 pasos. Llevaba un abrigo color avena, sombrero de lana y un bastón que no tanteaba el suelo, lo golpeaba con una seguridad que imponía orden. El cabello blanco, recogido con un pasador de madreperla. Los labios, de un rojo discreto que resistía el gris del día. Junto a ella, un hombre alto con traje oscuro, sostenía un paraguas impecable. Estoy bien, mentí. No lo estás, dijo la anciana, tranquila. He vivido lo suficiente para reconocer la voz del abandono. El hombre del paraguas la miró con respeto. Doña Isidora, el coche puede acercarse. La lluvia arrecia. Ella levantó la mano, lo mandó callar sin brusquedad. Un momento, Ramiro, la anciana volvió su rostro hacia mí, aunque sus ojos de niebla miraban otra cosa. Hija, necesito que me hagas un favor. Finge que eres mi nieta. Mi chofer traerá el coche. Y no quiero que ese hombre que te dejó tenga el último gesto de poder. Me quedé muda. ¿Qué? No necesitas entenderlo ahora. Finge, y te prometo algo, ese hombre se arrepentirá. No sé por qué le creí. Tal vez por su tono sin dudas. Tal vez porque en su cejera había una claridad que yo había perdido. Un sedán negro se detuvo. Ramiro abrió la puerta trasera. La anciana me tocó el antebrazo. Su piel estaba tibia, su agarre era firme. Vamos, nieta. No te quedarás en la lluvia esperando a quien nunca llueve contigo, subí. El interior olía a cuero y a perfume de bergamota. Por la ventanilla vi a Mauricio caminando hacia su coche. Cuando me vio entrar al sedán, se detuvo. El desconcierto se le dibujó donde antes ponía desprecio. Doña Isidora, sin mirar, dijo, a veces la vida ajusta cuentas con silencios y puertas que se cierran desde adentro, partimos. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo de desahogo. Yo no sabía si agradecer o preguntar. Me limité a observar el perfil de esa mujer que parecía oír la ciudad por dentro. No te preocupes por el Bolson, dijo. Hoy dormirás bajo techo. Mañana veremos si estás lista para empezar de nuevo. ¿Por qué me ayuda? Porque una vez alguien me rescató del borde. Y porque el dolor de una mujer tiene acento propio. Yo lo reconozco. Salimos de la avenida. Las calles se hicieron más anchas, con árboles viejos que se inclinaban como guardianes de piedra. Una reja de hierro se abrió con un susurro. La casa pareció como una fotografía que se revela en agua, grande, antigua, viva. Bienvenida a la aurora, dijo doña Isidora. Y bienvenida, Elena Valdés. Me recorrió un escalofrío. ¿Cómo sabe mi nombre? Sonrió como si hubiera esperado esa pregunta toda su vida. Porque el destino no se equivoca cuando junta a 2 mujeres que le deben una cuenta la misma noche. Dentro, el aire olía a jazmín y madera encerada. Había retratos en cipie, relojes altos que parecían respirar, una lámpara con lágrimas de cristal. Ramiro encendió la chimenea. El crujido del fuego hizo sitio a mi corazón.
Siéntate, hija, dijo ella, indicando un sillón de terciopelo azul. Y cuéntame sin apurarte. Intenté ordenar el desastre, los gritos de Mauricio, el cansancio de tantos años, el taxi que nunca tomé, la voz que me dijo bájate. ¿Te dejó sin dinero?, preguntó sin sorpresa. Asentí. Zule notaba en la manera de no mirar. No necesito ojos para ver eso. Ramiro trajo té en porcelana fina y unas galletas en forma de hoja. Doña Isidora vertió el té con una precisión que insultaba a la cejera. Elena, el abandono no se cura con ojos secos, dijo, se cura con lugar. Por eso has llegado a esta casa. Aquella noche me asignaron una habitación de huéspedes con cortinas de lino y un reloj detenido en las 10:10 como si la hora me aguardara. Antes de dormir, escuché pasos de seda en el pasillo. La anciana se detuvo frente a la puerta. No temas a la oscuridad, dijo. Es el único sitio donde el orgullo de otros no te persigue. Dormí como no dormía desde hacía décadas. Al amanecer, el jardín pareció un cuadro fresco, la fuente, los rosales, gorriones bañándose como niños. Bajé al comedor. Doña Isidora ya estaba sentada, con un collar de perlas antiguas que no brillaban. Respiraban. Te ves mejor, dijo sin mirarme. El té hizo lo suyo. Gracias. Pero no quiero ser una molestia. ¿Y a dónde irías, Elena? Me quedé sin respuesta. Entonces no te vayas todavía. Nadie huye bien sin rumbo. Después del desayuno caminamos por el jardín. Ella avanzaba segura, como si los caminos la advirtieran antes de cada piedra. Usted no parece necesitar a nadie, me atreví. Todos necesitamos un río suave. Pero aprendí que una cosa es querer compañía y otra pedir permiso para existir. Nos detuvimos ante un espejo alto en el salón, cubierto por una tela marfil. ¿Por qué lo tapa? Porque hay verdades que solo se miran cuando una está lista. Esa noche, a mitad de un sueño, escuché mi nombre, Elena. Abrí los ojos. La chimenea latía. La tela del espejo respiraba. Quise retroceder, pero una curiosidad vieja me tiró del brazo. Toqué la tela. Estaba fría, tenía memoria. Elena, dijo la voz. Era la mía, más joven, más ingenua. Levanté el velo. El espejo no me devolvió, me recordó. Vi una cocina lejana, una mesa pobre y a mí sirviendo un plato. Mauricio decía, ¿otra sopa? ¿No te cansas de ser inútil? El plato se estrelló. Yo me agaché, me miré llorando desde fuera. Te advertí que no lo destaparas, dijo doña Isidora, de pie, sin bastón, con el cabello como un río de plata. Ese espejo no muestra lo que eres, muestra lo que escondes. ¿Por qué me enseña esto? Porque aún vives atada a una escena que ya pasó, y lo que no se suelta, se repite. El fuego chasqueó. Ramiro apareció en el umbral. Todo bien, señora. Todo está donde debe, respondió ella. Y hacia mí, sin verme, esta casa no te encontró por casualidad. El espejo te trajo a mí, y yo te devolveré a ti misma. Esa noche no dormí. Y sin embargo, por primera vez, no tuve miedo. El sol llegó tímido, como quien pide perdón por un invierno demorado. Doña Isidora estaba sentada junto a la ventana con una taza humeante entre las manos. ¿Qué viste anoche?, preguntó sin giro dramático. Demasiado, respondí. Y lo peor es que yo ya lo sabía, asintió. Entonces ya no eres la misma, me senté enfrente. Creí que extendiera una palabra amable, un perdón prestado. No lo hizo. Ver el pasado no sirve si no haces algo con él, dijo. No sé qué hacer. Sí sabes. Te da miedo decirlo. Decir que todavía es tu vida. A mis 68, nadie me había hablado así. Mauricio fue amplificando mis silencios hasta que confundí amor con obediencia. Pero esa mañana, en ese comedor de luz granulada, una mujer ciega me devolvía la brújula. Salimos al jardín. El aire olía a magnolia y pan dulce. Ramiro horneaba algunos cada jueves. Doña Isidora caminó lenta, el bastón apenas tocaba el suelo como si solo confirmara una ruta que ya conocía. Yo también tuve un Mauricio, dijo de pronto. ¿Cómo? Se llamaba Esteban Rivelli. Fue mi esposo, mi verdugo, mi profesor de sombras. Se sentó en un banco de piedra. Me dejó ciega. Dijeron que fue un accidente, pero una mujer sabe cuando algo no lo es. Me faltó aire. ¿Y qué hizo usted? Sobreviví, sonrió, no por gusto sino por triunfo. Aprendí a caminar sin ver, a oír los pasos mentirosos, a separar la verdad por el sonido. Un día, cuando me creían un mueble, hice esta casa con mis manos y el dinero que él decía que nunca sabría manejar. La miré con una mezcla de estupor y devoción. Aquella mujer no tenía ojos, tenía destino. No fue casualidad que nos encontráramos, agregó. Por eso sabía mi nombre.
Por eso y por otra cosa. Ya te había visto antes. ¿Cómo? Fui amiga de tu madre hace muchos años. Sentí que la tierra se movía. Mi madre nunca habló de usted, porque el miedo le ocupaba la garganta, dijo sin rencor. Venía a esta casa cuando eras pequeña. Te traía a escondidas. Yo aún veía un poco. Recuerdo tu risa y el moño torcido que siempre se caía hacia la oreja izquierda. Me llevé una mano a esa oreja como si la niña siguiera ahí. Lloré, no de pena, de pertenencia. Soñé con ella hace semanas, continuó Isidora. Me pidió que te encontrara. Dijo que estabas en peligro de olvidar quién eras. Por primera vez, su voz tembló. El bastón golpeó una vez el suelo, la emoción pedía apoyo, volvimos al salón. El espejo dormía bajo su velo. Isidora lo tocó con la punta de los dedos. Este espejo es un testigo, dijo. No es mágico, no hace trucos. Te devuelve la escena exacta que te hizo creer que eras menos. Si lo miras sin vergüenza, te devuelve otra cosa, la mujer que queda después. Esa tarde me pidió que hiciera algo que me taladró las manos. Escribe una carta para Mauricio. No para enviarla, para dejarla de usar. La hoja tardó en abrirse. Cuando el recuerdo de su voz me mordió la nuca, la pluma corrió. Mauricio, me hiciste pequeña porque te espantaba mi tamaño verdadero. Me enseñaste a callar. Aprendí tanto que dejé de oírme. Hoy te devuelvo cada silencio. Ya no me queda ninguno para ti. Te perdono para soltar la soga con la que yo misma me estaba amarrando. Cuando terminé, sentí ligereza. No felicidad, felicidad es otra estación, sino la oxigenación de quien por fin respira sin permiso. Anochecía cuando doña Isidora entró con una caja de madera. Aún no la abras. Cada respuesta es una fruta. Si la arrancas verde, no alimenta. ¿Qué hay dentro? Una llave que no abre puertas. Abre tiempo. Los días siguientes fueron una escuela rara. Me vendaba los ojos para caminar por el pasillo central. Caminar a oscuras, decía, se parece a vivir pidiendo aprobación. Cada paso está hipotecado a un bien. Sigue. Si no lo oyes, te quedas quieta. No más. Tropecé. Caí. El golpe fue seco, honesto. ¿Duele? Preguntó. Ese y pontón bien. El dolor no siempre castiga. A veces certifica que sigues aquí. Ramiro aparecía y desaparecía con bandejas, mantas, flores. Su presencia era un hilo que no se notaba hasta que faltaba. Una tarde me dijo, con ese respeto de quien le debe la vida a alguien: la señora ve con otros sentidos. Yo la vi reconstruirse. Si se queda, usted también va a encontrar su ladrillo. No respondí. Me puse a escuchar. En la aurora todo tenía voz, los peldaños que crujían diferentes según la hora, la fuente que cambiaba de tono con el viento, el jardín que aprendí a leer por pájaros. Elena me llamó esa noche. Isidora, quiero que hagas una promesa. Dígame, cuando ese hombre vuelva, porque volverá, no lo recibas desde el rencor. El rencor ata, la dignidad suelta. Si pide perdón, no confundas perdón con reconciliación. No sé si podré. Podrás. El espejo no solo muestra heridas, muestra nacimiento. Me acarició el rostro con una ternura que me partió en dos. Antes de irse, dijo, cuando todo se oscurezca otra vez, no huyas. La oscuridad, a veces, es preludio. Esa noche soñé con mi madre bajo la lluvia, el moño torcido hacia la izquierda. Detrás de ella estaba Isidora, joven, con los ojos abiertos. Me tendieron las manos. Escuché una voz, no sé si era mía. Ya estás lista. Desperté sin tristeza. No era alegría. Era preparación. Pasaron semanas. Las rutinas nuevas abrieron cajones que yo no sabía que existían. Aprendí a nombrar mis ganas. Aprendí a comer a la hora que mi hambre decía. Aprendí a no disculparme por tener sueño. Una tarde, Isidora llegó más cansada. No me queda mucho tiempo, dijo sin tragedia. La libertad no se mendiga, se toma. Le apreté las manos finas. No diga eso. Prométeme algo, lo que sea. Que vas a vivir como la mujer que ya eres. Y cuando él regrese, si te pide perdón, dáselo. Pero la puerta no. El perdón sana. La dignidad se protege. Esa noche dejó una nota sobre mi cama. Cuando llegue el momento, abre la caja del escritorio. Dentro hay algo que nos pertenece a ambas. Pero no antes. Primero, recuerda cómo se siente ser libre. Dormí abrazada al papel. Por primera vez, el futuro no era amenaza, era cita. A veces la vida te pone el examen, después de darte las respuestas. Fue una mañana fría, costera, con gaviotas cortando el cielo como tijeras. Ramiro barrió la entrada y anunció con voz medida: Doña Elena, preguntan por usted. ¿Quién? Dice ser su esposo. Mi respiración cambió de ritmo. Las manos me sudaron. Sí.
pero los pies no se movieron ni un centímetro hacia atrás. Dígale que pase. Mauricio entró al jardín con su traje de siempre, pero sin su armadura invisible. El gesto altivo se le había descolgado. Ojeras, barba incipiente, ese andar de quien ya no sabe con quién justificar sus derrotas. Por un segundo no lo reconocí, tal vez nunca lo había mirado sin miedo. Elena, dijo, con una voz que no recordaba. Tenía que verte. Lo dejé hablar. El silencio, ese instrumento con el que él me gobernaba, ahora era mío. La empresa quebró. La cuenta tragó. Ella me dejó. No dije nada. Sentí el pinchazo inevitable de la ironía sin placer. Perdí todo. Continuó. No dije al fin, despacio. Perdiste lo que no cuidaste. Lo que es de verdad no se pierde. Seprautachey se sentó en el borde de la fuente como quien acepta el banco de los acusados. Solo quería pedirte perdón. Durante años imaginé este momento y ensayé escenas como cuchillos. Ahora que lo tenía enfrente, entendí algo simple y rotundo, ya no necesitaba vengarme. La venganza era una habitación con ventanas cerradas. Yo había aprendido a respirar afuera. No tienes que pedirme perdón, dije. Alzó la mirada, desconcertado. No, porque ya no me debes nada. Me hiciste daño, sí, pero de ese daño nació otra, y esa no te pertenece. Doña Isidora apareció en el umbral. No caminaba, aparecía como si la casa la trajera donde se la necesitaba. Usted debe ser la dueña de esta casa, se apuró Mauricio, buscando formas antiguas de respeto. Soy la mujer que le enseñó a su esposa que no necesita permiso para respirar, dijo Isidora, sin elevar la voz. Mauricio bajó la vista. Yo no quise lastimarla. Claro que sí, dijo Isidora. Pero no se preocupe, el castigo de los que hieren no llega de afuera. Llega el día en que se miran y no se reconocen. Mauricio guardó silencio. Por primera vez sentí compasión. No amor, no odio. Compasión, ese mirar sin deseo de controlar. No tengo dónde quedarme, dijo. Solo pido unos días. Isidora ladeó apenas la cabeza hacia mí. Decide tú, Elena. La prueba no es cómo lo enfrentaste cuando te echó. Es qué haces ahora que volvió. Vi en sus ojos un gesto que conocía. No era arrepentimiento, era hambre. Y el hambre no ablanda, repite. No puedo darte lo que buscas, dije. ¿Ni un techo? Ya tienes el cielo, contesté. Empieza por mirarlo. No se arrodilló. No gritó. Dijo un siento de trámite y se fue con un andar que crujía. Al cerrar la reja, el jardín recuperó su sonido original. Mis piernas temblaron, sí, pero no era miedo, era descarga. Isidora me tomó la mano. Estoy orgullosa, susurró. Lo difícil no es cerrar la puerta, lo difícil es no cerrarte a ti. Noté su respiración más lenta, el pulso más fino. ¿Está bien? Cansada, hija, sonrió, pero en paz. No me llores antes de tiempo, esa noche la casa olía a lavanda. La caja me esperaba en el escritorio, con mi nombre grabado. Isidora se sentó en su sillón. Me miró con los ojos que no veía y dijo, prométeme que la abrirás. Lo prometo. Prométeme otra cosa, que la aurora no será un museo. Haz de esta casa una puerta. ¿Una puerta hacia qué? Hacia las que aún no saben que pueden cruzarla. Le apreté los dedos. Lo haré. Entonces ya puedo ver otra vez, Elena. Pero no con los ojos. Se durmió con una sonrisa pequeña, como quien por fin descansa. Al amanecer, Ramiro la encontró quieta y hermosa, con la caja sobre el regazo y una tarjeta. Para Elena. No es el fin, es el comienzo. Me arrodillé y lloré. No de derrota, sino de gratitud. Fui al salón. Por un instante, en el espejo cubierto, vi dos sombras, la mía y la de ella. No tuve miedo. Dije gracias, y el fuego respondió con una chispa breve, como un cir. Abrí la caja. Dentro había 3 cosas, un sobre, una carpeta sellada y una llave dorada. El sobre decía, lee esto primero. Querida Elena, si tienes esta carta es que ya elegiste vivir. No me llores como quien pierde. Celebra como quien entrega. En la carpeta va mi testamento, la aurora es tuya y un fondo para que fundes un refugio que algún día abrí y que tuve que cerrar. Se llamó la casa del amanecer. La llave abre un cofre en el sótano, detrás del espejo. Allí están las piezas que nos unen. Si decides abrirlo, mira sin miedo. La herencia más grande no es el dinero, es la libertad de elegir. Con amor, Isidora, el mundo hizo silencio para que entrara mi respiración. Ramiro golpeó suave la puerta. Señora Elena, hay algo más que debería saber. ¿Qué cosa? La señora me pidió que le dijera esto solo cuando usted leyera esa carta. Lo hice. Dímelo. No todo lo que hay aquí fue suyo.
Parte también le pertenece a usted desde antes de saberlo. Bajamos al sótano. Nunca había estado ahí, estantes con cajas, lienzos cubiertos, muebles esperando segunda vida. El espejo en sí, otro, reposaba contra la pared. Detrás, un cofre respiraba polvo de los años buenos. La llave dorada giró con un clic que me atravesó el pecho. Dentro, fotografías antiguas, documentos y un cuaderno de cuero gastado. En la primera página, una fecha, 1954, y una dedicatoria para mi hermana Ana. Si algún día lees esto, perdóname por no volver. Ana es el nombre de mi madre. Me faltaron manos para sostenerlo todo. Volví a mirar a Ramiro. Asintió con gravedad. Doña Isidora era tu tía. La familia la borró, pero las mujeres de una misma sangre se reconocen. Aunque la historia se oculte, me senté en el suelo. Leí una noche entera. Leí a una mujer joven que se enamoró de un hombre equivocado, que perdió la vista, que hizo de sus ruinas una casa encendida, que recibió a mujeres golpeadas, expulsadas, invisibles, que llamó a ese lugar casa, del amanecer y juró que, si alguna vez caía, otra mujer abriría las ventanas. Cerré el cuaderno con manos que ya no temblaban de lo mismo. La abriré, dije. ¿La casa? Preguntó Ramiro. Sí. ¿Y las ventanas? La noche avanzó como una marea suave. La prueba ya había sucedido. Ahora empezaba el trabajo. La madrugada siguiente olía a madera húmeda y a jazmín viejo. Apenas dormí. Las palabras de la carta giraban en mi mente como una plegaria. La llave abre el cofre en el sótano. Detrás del espejo. Allí están las piezas del pasado que nos unen. No podía evitarlo. Aun con el cuerpo cansado y los ojos hinchados, algo dentro de mí sabía que debía ir. Ramiro me esperaba en el pasillo, como si hubiera escuchado mi pensamiento. Sabía que no iba a dormir, dijo con una sonrisa cansada. Le acompaño. Asentí. No podía hacerlo sola, el sótano era un reino de penumbras. El aire allí abajo pesaba como siglos comprimidos. Las paredes respiraban humedad y los muebles cubiertos por sábanas parecían dormir esperando su turno para despertar. En el fondo, el espejo, que había visto en sueños, descansaba apoyado contra una pared de piedra. Detrás de él, el cofre. La llave dorada tembló en mis dedos. Cuando el cerrojo cedió, un crujido rompió el silencio, casi como un suspiro contenido. Dentro, un cuaderno encuadernado en cuero, fotos en blanco y negro. Y una carta doblada con cuidado. La primera imagen. Me robó el aliento. Una mujer joven, de cabello oscuro y sonrisa triste, sostenía a una niña de moño torcido en brazos. En el reverso, escrito a mano, Elena, un día entenderás. Y mi garganta ardió. Era yo. Esa foto no podía existir, y sin embargo, estaba allí. Dios mío, susurré. Ramiro bajó la cabeza. Doña Isidora me pidió que no interviniera hasta que usted lo viera. Ella sabía que esta verdad no se puede entregar en voz ajena. Abrí la carta. Reconocí la letra firme de Isidora. Querida Elena, no te lo dije antes porque algunas verdades necesitan terreno fértil. Soy hermana de tu madre. Cuando ella se casó, su esposo, tu padre, me prohibió volver a verla. Dijo que mi forma de vivir, mi rebeldía, mi cejera, eran una vergüenza. Pero no pude alejarme del todo. Te visité de niña, a escondidas. Tu madre lloraba y yo, sin poder ver. Aprendí a reconocer su llanto por el temblor de su voz. Cuando murió, juré que, si alguna vez el destino te traía hasta mí, te contaría quién eras en realidad, una mujer nacida de mujeres que resistieron. Las lágrimas caían, calientes, sobre mis manos. No heredes el silencio, Elena. Hereda el fuego. Cerré la carta, respirando con dificultad. Las palabras tenían el peso de una vida entera. Entonces todo esto, murmuré. Le pertenece, respondió Ramiro con respeto. Ella lo preparó todo para usted. Tomé el diario. Las páginas hablaban de la Casa del Amanecer. Un refugio secreto que Isidora había fundado hacía décadas para mujeres abandonadas o golpeadas. Entre las hojas, nombres y fechas, decenas de historias escritas con amor y rabia contenida, hasta que una traición la obligó a cerrarlo. Un día decía una entrada, volverá a otra mujer. No sé su nombre, pero sabré reconocerla por su dolor. Ella abrirá las puertas que yo cerré.
Cerré el cuaderno y comprendí que esa mujer era yo. La herencia no era dinero, era una misión. Subimos al salón. La luz del amanecer entraba en ráfagas doradas por los ventanales. Sobre la mesa, la caja vacía seguía abierta. Como un corazón después de una confesión. Ramiro, ¿usted sabía todo esto? Sabía una parte. Fui su chofer durante 40 años. Pero también su testigo. Doña Isidora solía decir que los secretos pesan más cuando no se comparten a tiempo. Me quedé en silencio. La casa entera parecía escucharme, el aire vibraba con una nueva claridad. La casa del amanecer, dije, ¿todavía existe ese lugar? Ramiro negó con suavidad. No, señora. El terreno está abandonado, pero los planos y los registros siguen a nombre de ella. Ahora, a nombre suyo, miré el espejo del salón. Por primera vez, no vi reflejos del pasado. Vi mi rostro iluminado por la luz del alba. Entonces, la volveré a abrir, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. La casa del amanecer renacerá. Ramiro sonrió. Ella sabía que diría eso. Durante los días siguientes, me dediqué a recorrer cada rincón de la mansión. Abrí las ventanas, que llevaban años cerradas, limpié los retratos, retiré las sábanas de los muebles. Dejé entrar la vida. La casa cambió de respiración, el silencio se volvió compañía. Cada noche, antes de dormir, hablaba con Isidora en voz baja. Le contaba lo que había hecho ese día, lo que planeaba hacer. A veces, el fuego de la chimenea crepitaba justo al final de mis frases. Como si me respondiera. Y así, sin darme cuenta, comencé a sanar de verdad. Una tarde, el notario llegó con los documentos. Doña Elena dijo con tono solemne, según el testamento, usted hereda la propiedad completa. Las cuentas bancarias y el fideicomiso destinado a reabrir la fundación. ¿Una fundación? Pregunté. Sí. En memoria de la señora Isidora Rivelli. Se llamará, según su voluntad, la Casa del Amanecer. Sentí un nudo en la garganta. No era riqueza lo que me dejaba. Era responsabilidad. ¿Y si no la reabro? Entonces el dinero se transferirá a una organización anónima, respondió el notario. Pero ella confió en que no lo haría. Cuando el hombre se marchó, Ramiro me entregó una última hoja. Era un mensaje manuscrito: el refugio no es un lugar, es un propósito. Y los propósitos solo viven si alguien los continúa. Esa noche, encendí una vela frente al espejo. Tía, si puedes oírme, susurré, ayúdame a no tener miedo. El viento se coló por la ventana. La llama titiló como un parpadeo de otro mundo. Por primera vez en mi vida no sentí soledad, sino presencia. Al día siguiente comencé a trabajar en los trámites para la reapertura. Ramiro me ayudó con los papeles y poco a poco la casa volvió a llenarse de ruido, martillos, risas, voces. El eco de lo que Isidora había soñado empezaba a tomar forma. Pero una noche, mientras revisaba documentos antiguos en el despacho, hallé un sobre escondido entre las hojas del testamento. En la parte superior, la letra inconfundible de ella. Para cuando creas que ya lo entendiste todo. Lo abrí. Dentro, una sola línea: la verdad completa aún no ha salido a la luz. Busqué en el retrato del pasillo. El corazón me dio un vuelco. Fui al corredor central. Allí colgaban los retratos familiares, rostros de otra época, miradas quietas, marcos dorados. En el centro, uno más grande. Cubierto por una fina capa de polvo, una mujer joven de cabello negro, con un bebé en brazos. Mi sangre se heló. En el borde inferior del cuadro, una firma: Ana Rivelli, 1956, mi madre, murmuré. Detrás del marco, una pequeña hendidura. Metí los dedos y encontré una hoja doblada, amarillenta. La abrí con cuidado. Isidora, si algún día mi hija te encuentra, dile que la perdono. Dile que no repita mi silencio. Que aprenda a mirar el dolor de frente y lo transforme en algo útil. El amor no se mide por aguantar, sino por saber irse a tiempo. Ana, me desplomé en el suelo, abrazando esa carta como quien sostiene una segunda oportunidad. Por fin comprendí el legado completo. Mi madre me dio la vida, Isidora me enseñó a vivirla. La venganza ya no era mi historia, la redención sí lo era. La Casa del Amanecer volvería a abrir sus puertas. No solo para mí, sino para todas las que alguna vez se sintieron invisibles. Y esta vez, ninguna volvería a estar sola.
A la mañana siguiente de leer la carta escondida tras el retrato, el mundo me pareció más nítido. Como si alguien hubiera limpiado los bordes de las cosas. La casa del amanecer no iba a esperarme, me exigía movimiento. Ramiro y yo hicimos una lista con letra grande, sobre papel cref pegado en la pared del despacho, planos, permisos, inspección de seguridad, inventario de camas, cocina, botiquín, voluntarias. Asesoría legal, psicóloga, tallerista, guardería. El papel crujía cada vez que marcaba un pendiente. Ese sonido fue el metrónomo de mis primeros días de resurrección. Fuimos primero al terreno antiguo de la casa. Quedaba al otro lado de la ciudad. En una ladera con bugambillas audaces y el rumor del mar detrás como un pecho que sube y baja. La fachada estaba apagada, las ventanas clausuradas, la puerta principal con 2 hojas de madera deslucida y un candado oxidado. Se notaba el abandono. Pero no la derrota, había en las paredes una terquedad que reconocí de mí misma. Aquí fue, dijo Ramiro, casi en susurro. Cuando tuvo que cerrarla, doña Isidora pasó 3 noches sentada en esa escalinata, de guardia. Dijo, las casas no se abandonan de golpe, hay que despedirlas, pase la palma por la puerta. Como quien toca la frente de una fiebre. La llave, que me dejó Isidora, no era para esta cerradura, pero mi decisión era la ganzúa. Llamé a un cerrajero. No tardó. El candado se dio con un clic que me atravesó el pecho. Dentro, el polvo flotaba en haces de luz. Las telarañas dibujaban encajes y el aire olía a cosas que quieren volver a ser útiles. Entramos. El salón principal conservaba un mural medio borrado, manos abiertas, una línea de sol naciendo detrás. Sonreí. El amanecer no era metáfora, era el emblema. En una esquina encontramos los viejos catres, un carrito de cocina, una caja con juguetes de madera y, debajo de una lona, una placa de metal con el nombre Casa del Amanecer. La acerqué al pecho como a un bebé. Sentí que el metal tenía temperatura propia. Esto renacerá, le dije a Ramiro, pero también a la pared, al polvo, a Isidora, a mi madre. Y no lo volverán a cerrar. El primer obstáculo llegó con sello y lenguaje burocrático. En la oficina municipal, la funcionaria encargada de servicios comunitarios me miró con una mezcla de cortesía y escepticismo. Revisó papeles, selló 2, arrugó la nariz en 3 y por último dejó un expediente aparte. Para reabrir necesita inspección sanitaria, informe estructural y un aval de seguridad, dijo. Y por la zona en la que está, además, autorización de desarrollo urbano, eso no constaba en el reglamento antiguo, intervino Ramiro, correcto. El reglamento cambió, replicó ella. Hace 6 meses, 6 meses. El tiempo justo para creer que todo estaba en calma, mientras el tablero se movía sin avisar. No discutí. Tomé nota de cada requisito. A veces la dignidad es saber pedir papeles. Salimos de ahí directo con Lea, una arquitecta que dirigía pequeñas obras en el barrio y que había sido voluntaria, años atrás, de la primera casa. Cuando le conté el plan, los ojos se le encendieron. La señora Isidora me enseñó a dibujar ventanas más grandes que el miedo, dijo, y apretó mis manos. Estoy dentro. Esa misma tarde, Lea recorrió el edificio con casco y libreta. Golpeó paredes, revisó vigas, apuntó humedades. Al terminar, levantó la vista hacia el mural descolorido. La estructura resiste. Habrá que reforzar 2 columnas, cambiar instalaciones y ventilar el sótano. Nada que nos detenga. Yo respiré como quien sale de debajo del agua. Ya tenía arquitecta, ahora necesitaba abogada. Yara, una mujer de voz de terciopelo firme, aceptó acompañarnos pro bono las primeras semanas. Había sido niña de refugio. Hoy litigaba por otras. No se preocupen por los sellos, dijo. A los sellos se les habla su idioma. A las trampas se les mira la costura. Y a la mala fe se le gana con transparencia. Esa palabra se me quedó pegada en la lengua. Transparencia. Toda mi vida había escondido mi dolor, como si la discreción lo disolviera. Ahora el plan era lo contrario, abrir las persianas, contarlo, convocar. Hicimos una rueda de prensa pequeña en el jardín de la Aurora. Yo llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido y la mirada que Isidora me pidió que aprendiera a sostener. Ramiro colocó sillas, le sujetó planos en un caballete. Yara preparó una carpeta con copias. Hoy reabrimos un lugar para que ninguna mujer vuelva a dormir en la calle por culpa de otros, dije al micrófono. No buscamos líos, buscamos luz. Si quieren ayudar, esta es la hora. Hubo aplausos, hubo preguntas, hubo también miradas que pesan. Entre los asistentes vi a un hombre trajeado que no se presentó.
Lo reconocí por el gesto de mandíbula, trabajaba en la empresa de Mauricio. No fue imaginación, después supe que se llamaba Damián Urrutia, asesor legal de un grupo de empresarios que no quería conflictos en esa zona de la ciudad. Los conflictos éramos nosotras. Me dio rabia, pero recordé a Isidora, la dignidad no grita, insiste. Mientras los papeles avanzaban, la primera mujer llegó sola. Se llamaba Rocío, llevaba un bebé dormido y un cansancio antiguo en los hombros. Tocó el timbre de la Aurora a la hora de la siesta. Perdone, me dijeron que aquí. La frase se le quebró. Yo no tengo dónde pasar la noche. No le pedí explicaciones. Le ofrecí agua, pan, una manta para el niño. Ramiro preparó un cuarto de huéspedes. Rocío comió en silencio. Cuando por fin pudo hablar, fue con la voz rota por el esfuerzo de no llorar. El padre del niño se fue y dijo: me dejó con una deuda, me sacaron del cuarto ayer. Yo trabajo limpiando, pero, miró al bebé, no me reciben con él, no dije todo va a estar bien. Aprendí que, a veces ese consuelo suena a estampita que no cubre. En cambio, le dije, esta noche duermes aquí. Mañana vamos juntas a ver una opción de trabajo y otra de vivienda temporal. No está sola, la segunda fue Marina, una mujer de mi edad con un hematoma amarillo en el pómulo y una bolsa pequeña como única maleta. Entró con el mentón alzado, digna a su manera, como quien se niega a que le vean la herida sangrar. No necesito caridad, la advirtió. Necesito tiempo. Eso damos, contesté. Tiempo y una puerta con picaporte por dentro. A la tercera la encontró Lía cerca del mercado, tapándose con una sudadera. Sofía, 17, escapada de una casa donde el padrastro ya no necesitaba excusas para entrar en su cuarto. Llegó temblando. La abogada ya había tramitado una medida cautelar al amanecer. Solo entonces, con el papel en mano, Sofía lloró. Aquella noche la mansión tenía otro sonido, pasos menudos hacia la cocina, un llanto de bebé intermitente, el rumor de una tetera, una risa tímida de Rocío cuando Ramiro hizo un truco con una moneda. La Aurora se parecía a lo que Isidora había querido. Casa. ¿Estás segura de hacerlo aquí mientras reparamos la otra sede? Preguntó Yara, práctica. La Aurora no está registrada como refugio. De momento será solamente casa, respondí. Para el resto, ya tengo la carpeta en marcha. Al día siguiente, me reuní con un grupo de vecinas. No esperé unanimidad, pedí complicidad. Trajeron sábanas, víveres, tiempo. Una de ellas, Nieves, trajo un piano eléctrico. Para que las manos no se acuerden solo de fregar, dijo. La música fue una llave, Rocío tarareó una cuna, Marina golpeó las teclas con rabia primera, y Sofía, que aseguraba no saber tocar, sacó una melodía tímida que nos dejó quietas un minuto. La casa respiró hondo, pero los obstáculos volvieron. A los días, recibí una notificación, inspección en 48 horas. Me alegré, era un paso. Luego supe lo que venía detrás. Urrutia y 2 funcionarios buscando incumplimientos. Llegaron puntuales, con chalecos fosforescentes y sonrisas corteses. Revisaron instalaciones, midieron ventanas, preguntaron por extintores como si fueran rosarios. Todo en orden hasta ahora, dijo el primero. Solo faltaría el aval contra incendios. La cita está pedida, repliqué, mostrando el comprobante. Urrutia sonrió sin dientes. También hay denuncias vecinales por ruido y tránsito inusual de personas. Ya sabe cómo es esto. La comunidad debe estar. La comunidad estar, lo corté, señalando a las vecinas que habían venido a apoyar. Y el ruido que oyó era un piano. Si quieren, lo volvemos a encender. Hubo un silencio que olió a amenaza. Yara dio un paso al frente. Cualquier observación, por favor, por escrito. Y recordamos que la ley local ampara la creación de refugios temporales en inmuebles privados siempre que no haya lucro y exista acompañamiento profesional. Lo hay. Nos fuimos quedando el uno frente a la otra, como 2 líneas que se midieran. No elevé la voz. No hacía falta. Urrutia guardó papeles, dejó caer una frase como quien suelta un anzuelo. Sería una pena que la empresa de su marido dejara de colaborar con algunas donaciones públicas en la ciudad. Ya sabe, los escándalos espantan los bolsillos. No me tragué la sangre. La dejé circular. Muy despacio, respondí. Mi exmarido dejó de pertenecer a mi vida el día que me echó de su coche. Si piensa usar su nombre para torcer este proyecto, le conviene aprender algo. A veces las mujeres con 68 años no se cansan, están empezando. Se fueron con sus chalecos y su calendario.
Cuando la puerta se cerró, Marina se acercó. No sé qué me impresiona más, dijo, si su calma o su rabia domesticada. No domestico la rabia, le respondí. La convierto en trabajo. Esa tarde, pegamos en la pared del salón un cartel nuevo. Talleres. Habíamos diseñado 3, autodefensa emocional, alfabetización legal cotidiana, como leer un contrato, cómo hacer una denuncia, cómo escribir un mensaje que deje rastro, y oficios, costura, cocina, huerto urbano. Nieves agregó uno, música para manos cansadas. El nombre me pareció una caricia. El primer taller fue el de autodefensa emocional. Abrimos con una dinámica sencilla, cada una le ponía nombre a su miedo. Rocío dijo hambruna. Marina dijo soledad con fantasmas. Sofía dijo puertas sin cerrojo. Yo quise callar, pero me tocó también. Mi miedo se llama repetición, admití. Volver a ser la mujer que espera fuera del coche. Al terminar, Sofía me pidió el espejo del salón, el de la tela marfil. Lo había visto de reojo y quería saber si era el espejo del que hablábamos tanto. No lo destapé, no todavía. Le expliqué la lección de Isidora, el espejo se mira cuando una esté lista, le dije. Y cuando uno lo mire, no preguntes si te ves bonita, pregúntate si te reconoces. ¿Usted se reconoce?, preguntó Sofía, sin malicia. Cada día un poco más, respondí. Y cada día me sorprendo. A la noche, cuando todas durmieron, saqué la placa de metal que decía Casa del Amanecer. La limpié con un paño y aceite de linaza. Luego la apoyé contra la pared del despacho, junto a la foto de mi madre y la de Isidora. 3 mujeres mirándonos a todas. Antes de apagar las luces, Ramiro se quedó en la puerta. Hay algo que debes saber, dijo con esa prudencia que a veces desespera y a veces salva. Esteban Rivelli, el marido de doña Isidora, tuvo negocios con la empresa que ahora maneja el señor Mauricio. Antiguos, pero huellas quedan. Si nos van a pegar, nos pegarán con eso. Lo miré sin parpadear. Por primera vez, la palabra venganza no me supo a cuchillo, me supo a justicia con pruebas. Entonces conseguimos las pruebas, le dije. Todo por escrito, todo a la luz. Ni una sombra más. Cuando me quedé sola, encendí una vela frente al espejo. La llama bailó sin viento. Dije en voz baja, tía, ya abrí la primera ventana. Mañana abrimos otra. Si puedes, quédate cerca. Hoy vinieron 3. Mañana vendrán más. Y casi pude oír su bastón, ese compás de vida, respondiendo desde algún corredor que no conozco. Sigue, Elena. Abrir ventanas también hace ruido, y ese ruido es la música del cambio. El amanecer siguiente trajo olor a pan tostado y a propósito. La casa había pasado de ser refugio de sombras a una colmena que zumbaba con risas, pasos y el ruido de lo cotidiano. Rocío lavaba la ropa en el patio, Marina preparaba café y Sofía ayudaba a Nieves a afinar el piano eléctrico. Cada quien aportaba un pedazo de vida y en esa suma se parecía a un himno. Pero no todo era calma. En el despacho, los papeles del permiso cegían sobre la mesa llenos de sellos a medio estampar. Sabía que Urrutia y sus socios volverían a molestar. Los hombres como él no soportan perder el control, y menos a manos de una mujer que no les teme. Mientras revisaba los documentos, Ramiro tocó la puerta con una bandeja. Té de manzanilla, dijo. Es la receta de la señora Isidora para cuando la cabeza no para. Gracias, Ramiro. ¿Puedo preguntarle algo?, asentí. ¿No tiene miedo? Pensé en ello unos segundos. Sí, claro que tengo miedo. Pero aprendí que el miedo se doma con movimiento. Si te quedas quieto, te come. Si caminas, se cansa. Ramiro sonrió, satisfecho. Eso mismo decía ella. El miedo, cuando se encuentra con el trabajo, se aburre y se va. Ese día recibimos una visita inesperada. Una mujer de cabello corto, traje de lino y expresión severa, llegó en un automóvil gris con el logotipo del ayuntamiento. Soy la inspectora Morales, dijo mostrando su credencial. Vengo a revisar la denuncia por uso irregular de inmueble. El corazón me dio un salto, pero mantuve la calma. Adelante, inspectora. Pase y vea. Aquí no hay nada que ocultar. Recorrió cada habitación con la mirada entrenada de quien busca grietas en el alma ajena. En el salón, se detuvo frente al piano. Sofía tocaba una melodía que aprendió la noche anterior. La inspectora parpadeó 2 veces, conmovida sin admitirlo. Mi hija, murmuró. Tocaba eso mismo antes de irse. ¿Antes de irse? Ella sintió sin hablar. Entendí. No hacía falta decirlo. Siguió la inspección en silencio y al final firmó un papel con gesto firme. Todo en regla. En cuanto al permiso definitivo, le sugiero que no se rinda. Estos lugares hacen falta. Gracias, inspectora.
Antes de marcharse, miró alrededor. «Sabe, doña Elena, aquí se siente paz. Y eso no lo puede sellar nadie». Por la noche, me quedé sola en el salón. El fuego chispeaba y el espejo cubierto parecía esperarme. Me acerqué. Llevaba semanas evitándolo. «¿Estoy lista?», me pregunté en voz alta. No hubo respuesta, solo el eco de mi respiración. Retiré la tela, el reflejo me devolvió una mujer de cabello recogido, arrugas sinceras y ojos que ya no pedían disculpas. Detrás de mí, como sombras suaves, vi figuras, Isidora, mi madre, y otras que no conocía pero que sentía familiares. Mujeres con la misma mirada cansada y valiente. «Gracias», susurré. La imagen pareció inclinarse, como si respondiera. En ese momento, supe que el espejo ya no era una amenaza, sino una ventana. Al día siguiente, las noticias corrieron rápido. Un periódico local publicó una nota titulada «Viuda millonaria reabre casa para mujeres, caridad o propaganda», firmada, por supuesto, por Damián Urrutia. El artículo insinuaba que usábamos la fundación para lavar dinero y que las vecinas se quejaban del ruido constante. Era mentira, pero sabía lo que buscaban. Asustarnos. Yara, la abogada, llegó furiosa. «Ya envié una réplica», me dijo. «No tienen pruebas, pero sí influencia. Prepárese para semanas de murmuraciones. Déjelos hablar. La verdad no necesita gritar». Sin embargo, el artículo tuvo un efecto inesperado, atrajo más mujeres. Esa tarde llegaron 3 nuevas. Una de ellas, Leticia, traía las manos agrietadas y una mirada que olía a abandono. Otra, Julia, venía con un niño de 7 años. La tercera, Adriana, no habló durante 2 días. Solo dormía y miraba por la ventana. Poco a poco, las vi transformarse. Rocío empezó a ayudar en la cocina, Marina a enseñar a las nuevas a planchar y coser, y Sofía se convirtió en la encargada de leerles cuentos a los niños. Cada una tomaba un lugar, un sentido. El ruido de la vida regresaba. Una tarde, Marina me encontró en el jardín con la caja de herramientas. «¿Qué hace, doña Elena?». «Clavo la placa», respondí. «Hoy vuelve a su sitio». Juntas, fijamos la placa metálica sobre la entrada principal. Casa del Amanecer. Cuando el martillo golpeó el último clavo, el sonido se extendió por la calle como un campanazo. «L.I.S. Tun», dije. «Que todo el mundo sepa dónde empieza el día». De pronto, Rocío salió con su bebé en brazos, Sofía con una flor en el cabello, Marina con una taza de café. Nos miramos, y por un instante, el pasado, el presente y el futuro se fundieron. Isidora debía estar orgullosa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, Ramiro golpeó la puerta. «Disculpe, señora, llegó una carta, sin remitente». La abrí. La letra era torpe, apurada. «Nos vemos pronto. No todo está terminado. Algunos fantasmas no se van tan fácil». El sobre olía a perfume masculino, caro, familiar. «Mauricio», sentí un escalofrío, no de miedo, sino de advertencia. El pasado, al parecer, no se conformaba con haber sido expulsado. «Gracias, Ramiro», dije con serenidad. «Si vuelve a enviar algo, no lo tire. Quiero ver con qué cara los fantasmas piden permiso para entrar». Apagué la lámpara. El espejo del salón, en la distancia, reflejó un leve destello, como si Isidora sintiera desde donde esté. Sabía que la paz nunca es un regalo. Es una conquista que hay que defender cada día. Y estaba lista para hacerlo. El amanecer tenía un sabor agrio aquel día. No era por el café ni por el cansancio. Era por la carta que había dejado Mauricio, esa amenaza escrita con tinta pretenciosa y olor a perfume caro. El sobre cejía sobre mi escritorio, abierto como una herida que se niega a cerrar. El silencio de la casa del amanecer era engañoso, debajo de la calma. Las mujeres respiraban una mezcla de esperanza y miedo. Miedo de ser descubiertas, de volver atrás, de perder ese pequeño refugio que recién empezaban a llamar hogar. Y yo lo sentía. Era el mismo miedo que alguna vez me impidió salir del coche cuando él me gritaba. Ramiro apareció en el umbral, serio, con el periódico bajo el brazo. «Doña Elena», llegó esto a la puerta. No lo dejó el cartero. Lo tomó con cuidado, como si pesara más de lo que aparentaba. Era otra carta, sin remitente, pero esta vez no había perfume. La abrí con manos firmes. «Elena, necesitamos hablar. No quiero problemas. Hay cosas que no sabes sobre Isidora, cosas que pueden destruir todo esto si salen a la luz. Mañana a las 5, en el Puerto Viejo». Guardé silencio. Ramiro me observó en silencio, sabiendo que no era simple curiosidad lo que me movía. «¿Va a ir?», preguntó. «Claro que sí». Levanté la mirada.
No he llegado hasta aquí para esconderme otra vez. El día transcurrió lento, con esa sensación de espera que se mete en la piel como humedad. Las mujeres estaban ocupadas. Rocío enseñaba a Julia a preparar pan, Marina cortaba tela para los cojines nuevos, Sofía ayudaba a los niños a hacer dibujos con témpera. Pero todas sabían que algo me rondaba. Las casas sienten. A las 4:30 me puse un abrigo gris y bajé las escaleras. Ramiro ya esperaba junto al coche. No va sola, dijo sin mirarme. No pienso discutirlo, respondí. El puerto viejo estaba casi vacío. El mar golpeaba las rocas con una cadencia vieja, y el aire olía a sal y promesas rotas. A lo lejos, entre los muelles, vi una figura apoyada en un poste. Era el Mauricio. Su silueta era más frágil que la del recuerdo, la espalda encorvada, el rostro hundido, la elegancia vencida por la desesperación. Cuando se acercó, noté que había envejecido más de lo que el tiempo permite. Gracias por venir, dijo. No lo hice por ti. Crucé los brazos. Vine por Isidora. Él asintió. Sabía que su nombre te haría venir, me irritó su seguridad, pero mantuve el control. ¿Qué quieres? Advertirte. No soy tu enemigo, Elena. Lo fuiste durante 20 años. Sus ojos brillaron, no de orgullo sino de culpa. Yo no sabía quién era ella. Tu tía. Si lo hubiera sabido. Hizo una pausa. Hay gente que quiere esa casa. Gente poderosa. ¿Urrutia? Pregunté. Él se sorprendió. Así que ya lo conoces. Sí. Él y su socio, Valentín Rivelli, sentí un golpe seco en el pecho. ¿Rivelli? Sí. El hijo del marido de Isidora. El que heredó los restos de la empresa familiar después de la ruina. Él está detrás de todo esto. Quiere recuperar la propiedad que, según él, le pertenece por derecho. El viento me despeinó el cabello, pero no me moví. ¿Por qué me lo dices? Porque no quiero que te pase nada. Ya perdiste demasiado por mi culpa. No supe si reír o llorar. El mismo hombre que me abandonó bajo la lluvia ahora venía con una advertencia tardía, como quien intenta saldar una deuda vieja con una moneda oxidada. Mauricio, dije despacio. No busques redención aquí. Ya no te pertenece. Él bajó la cabeza. Solo ten cuidado, Isidora. Guardaba más secretos de los que imaginas. Volvimos a la aurora con el sol cayendo. En el horizonte, el mar parecía un espejo roto. Ramiro manejaba sin hablar. Yo repasaba una y otra vez las palabras de Mauricio. Valentín Rivelli. Ese apellido seguía pesando como una maldición. Cuando llegamos, Yara ya nos esperaba en el vestíbulo. Tenía razón, dijo antes de que pudiera hablar. Urrutia ha registrado una solicitud para investigar la procedencia de los fondos del refugio. Están buscando excusas legales para cerrarlo. ¿Y el nombre que aparece detrás de la denuncia? Pregunté. Valentín Rivelli, me senté. Era como si los fantasmas de Isidora se hubieran puesto en marcha. Entonces ya sabemos a quién enfrentamos, dije. Yara me miró con seriedad. Esto puede volverse peligroso, Elena. El silencio también lo era, respondí. Y ya viví demasiado tiempo dentro de él. Esa noche, mientras todas dormían, subí al desván. Entre las cajas que habíamos traído del sótano de Isidora, había una sin abrir, marcada con una R. Dentro, documentos antiguos, recortes de prensa y una carta amarillenta. La letra era la misma que en el diario de mi tía. Si dice esto, es porque Rivelli ha vuelto. No lo enfrentes con ira, enfréntalo con verdad. Dentro de los papeles de su empresa encontrarás los contratos que demuestran lo que hizo. Desvió fondos del refugio original para encubrir sus negocios. Por eso tuve que cerrarlo. No permitas que repita mi historia. Sentí que el aire me faltaba. Rivelli no solo era el hijo del hombre que la cegó, sino también el ladrón que había destruido su obra. Tomé la carta y la guardé bajo llave. Al amanecer, sabría qué hacer. El día siguiente trajo consigo la calma previa a la tormenta. Mientras las mujeres desayunaban, Yara y yo preparamos la estrategia, revisar los registros de la antigua empresa Rivelli, buscar el vínculo entre Isidora y los fondos desaparecidos, y exponerlo públicamente. Pero antes de eso, tenía que enfrentar otra verdad. Subí al espejo. Me quedé de pie frente a él, sin cubrirlo, sin miedo. Tía, ya entendí, susurré. No se trata de venganza. Se trata de justicia. El reflejo cambió lentamente. Vi la imagen de Isidora, joven, con una sonrisa leve. Su voz pareció surgir del fondo del cristal. Entonces estás lista, Elena. El destino no se repite cuando alguien decide escribirlo distinto. El vídeo se nubló un instante, y después todo volvió a la normalidad. Salí del salón decidida.
La casa del amanecer no volvería a cerrarse. Y si los fantasmas querían guerra, esta vez no iban a encontrar una víctima, sino una mujer que sabía quién era y que ya no temía mirar su reflejo. La mañana amaneció con un cielo de plomo y un aire de amenaza. Las campanas del puerto marcaban las 7, pero la casa del amanecer ya hervía de movimiento. En la cocina, Rocío servía pan caliente. En el patio, Sofía regaba las plantas. En el salón, Marina ordenaba los cojines recién cocidos. Desde la muerte de Isidora, esa casa tenía ritmo propio, una música que no dependía del reloj. Sin embargo, yo no podía disfrutar de la calma. Sobre mi escritorio, los documentos hallados en el desván me miraban como testigos impacientes. Cada nombre, cada firma, cada cifra formaban un mapa de traición. Valentín Rivelli, el hijo del hombre que había cegado a mi tía, era también el responsable de haber robado los fondos del primer refugio. Y ahora, décadas después, pretendía reclamar lo que nunca fue suyo. Yara, con el cabello recogido y las mangas arremangadas, revisaba los papeles con precisión quirúrgica. Estos contratos son una joya, dijo. Si los publicamos, no solo frenamos la demanda de Urrutia, sino que mostramos al mundo quién destruyó el primer refugio. ¿Y si los manipulan? Pregunté. Entonces los expondremos en los tribunales. Levantó la vista. Usted quería justicia, no venganza. Este es el camino, sentí, aunque el temblor en mis manos la contradijera. No era miedo, era memoria. El apellido Rivelli siempre había flotado en las conversaciones de Isidora con un tono de advertencia, como si decirlo en voz alta pudiera resucitar viejos demonios. Y ahora ese nombre volvía a cruzar la puerta de su casa, disfrazado de litigio y amenazas. A media mañana, llegó una mujer del juzgado con un sobre oficial. Su expresión era amable, pero sus manos temblaban al entregarlo. Notificación judicial, dijo en voz baja. Por la demanda presentada por el señor Valentín Rivelli contra la Fundación Casa del Amanecer, Ramiro firmó la recepción. Yo abrí el sobre frente a todos. Las letras parecían talladas en hielo: reclamación de propiedad, uso indebido de nombre comercial y ocupación de inmuebles sin autorización hereditaria. Marina leyó por encima de mi hombro. ¿Eso qué significa, doña Elena? Que quieren quitarnos la casa, Marina, y con ella todo lo que hemos construido. Un silencio espeso se apoderó del salón. Rocío abrazó a su hijo. Sofía bajó la mirada. Hasta el fuego de la chimenea parecía apagarse por respeto. Pero Yara rompió el silencio con su tono firme: que lo intenten. Dejó los papeles sobre la mesa. Nadie que robe con pasión tiene derecho a reclamarla. Pasé la tarde entera leyendo los informes del viejo archivo de Rivelli y Asociados. Cada página era una confesión disfrazada de legalidad. Desvíos de fondos, cuentas fantasmas, contratos sin firmar. Isidora había guardado todo con una precisión obsesiva, y comprendí por qué. Ella sabía que, un día alguien como yo necesitaría esas pruebas. Entre los papeles había una carta más corta, con letra más temblorosa: Elena, si llegas a leer esto, significa que el apellido Rivelli sigue haciendo ruido. No busques destruirlo. Haz algo mejor, róbale el poder. Que el nombre que una vez representó miedo, ahora represente refugio. Esa frase me atravesó como una orden ancestral. Róbaselo. No con fuego, sino con significado. Esa noche reuní a todas las mujeres en el salón. El fuego iluminaba sus rostros: Rocío con el bebé dormido, Marina con las manos entrelazadas, Sofía con los ojos expectantes, Julia, Leticia, Adriana. Todas con esa mezcla de fragilidad y fuerza que solo conoce quien ha sobrevivido. Hoy les quiero contar una verdad, dije. Esta casa fue fundada por una mujer que sufrió tanto como nosotras y que decidió que el dolor no sería herencia, sino herramienta. Su nombre fue Isidora Rivelli. Y el hombre que ahora quiere quitarnos esto es su verdugo y su hijo. Un murmullo recorrió la sala. ¿Qué haremos?, preguntó Sofía. Lo que siempre hacemos, respondí: seguir. Pero esta vez no en silencio. Tomé la vieja placa de metal y la sostuve en alto. A partir de hoy, el apellido Rivelli ya no será una sombra. Será una promesa. El refugio mantendrá el nombre de su fundadora. Y todos sabrán quién fue la verdadera dueña de esta historia. Las mujeres aplaudieron, primero tímido, luego con fuerza. Rocío lloró. Marina se levantó y dijo: entonces que sepan que aquí no hay víctimas. Hay testigos que aprendieron a escribir su propio final.
Al día siguiente, Yara y yo nos presentamos en la oficina del juez con la carpeta completa. Urrutia ya estaba allí, trajeado, acompañado por un hombre de rostro endurecido y cabello blanco, Valentín Rivelli. El parecido con su padre era escalofriante, misma mandíbula, mismo aire de superioridad. Así que usted es la sobrina de Isidora, dijo, estrechando mi mano con desdén. Ella siempre tuvo debilidad por las causas perdidas. Y usted por los negocios sucios, respondí con calma. El juez tosió para disimular su incomodidad. Yara intervino, profesional, señoría. Aquí están los documentos que demuestran que la señora Isidora Rivelli fue propietaria legal del inmueble y que los fondos del refugio fueron desviados por el demandante y su padre. El juez tomó los papeles. Urrutia intentó interrumpir, pero Yara no le dejó espacio. Además, continuó, el nuevo registro de la Fundación Casa del Amanecer está debidamente constituido a nombre de la señora Elena Valdés, heredera legal. Valentín se inclinó hacia adelante. ¿Cree que me asusta una vieja con papeles? Lo miré directamente. No, señor Rivelli, no pretendo asustarlo. Pretendo desenmascararlo. El juez pidió silencio. Revisó los documentos y anunció una audiencia formal para la semana siguiente. Al salir, Urrutia me lanzó una sonrisa fría. Esto no ha terminado. Tiene razón, dije. Apenas está empezando, esa noche regresé a casa exhausta. El jardín olía a magnolia y lluvia. En el salón, el espejo me esperaba, reflejando la luz del fuego. Me senté frente a él, con el cansancio de los días que cambian destinos. Tian, susurré, hoy usé tu nombre sin miedo. Y juro que por un instante vi su silueta detrás del cristal, con el bastón en la mano y una sonrisa que decía, así se vence un apellido, hija, no con odio. Con historia, el amanecer siguiente trajo un silencio distinto. No era el de la calma ni el del miedo. Era el silencio que precede a algo que está a punto de revelarse. La casa del amanecer parecía respirar hondo, como si las paredes se prepararan para contar lo que habían callado durante décadas. Ramiro había salido temprano a comprar víveres, Yara preparaba la estrategia legal. Y las mujeres, aunque trataban de seguir su rutina, se movían con una inquietud invisible. Sabían que algo grande se acercaba. Yo pasé la mañana revisando los últimos documentos de Isidora. Entre ellos encontré una nota que no había visto antes, escrita en el margen de una de las páginas del diario. Si el pasado vuelve, búscalo en las voces. La casa recuerda lo que la gente olvida. Me quedé mirando esa frase largo rato. Búscalo en las voces, ¿qué significaba? Mientras pensaba en eso, Sofía se acercó con una grabadora pequeña en la mano. Doña Elena, mire lo que encontré en el sótano. Era un viejo grabador de cinta, de esos que ya no se usan. En un costado había una etiqueta escrita con marcador, Reunión 1986 de Isidora. El corazón me dio un vuelco. ¿Funciona? No sé, pero podemos probarlo. Subimos al despacho, conectamos la grabadora a un enchufe y colocamos la cinta. El sonido de la estática llenó la habitación hasta que, poco a poco, emergió una voz que conocía demasiado bien. Isidora. No sé si alguien escuchará esto algún día, pero si lo hacen, sabrán que todo lo que hice fue para protegerlas. Ellos creen que destruyeron el refugio, pero no entienden que lo que una mujer construye desde el dolor no puede ser borrado. Valentín cree que me ganó. No sabe que las pruebas de lo que hizo están aquí. En esta casa, escondidas donde nunca miraría, bajo su propio retrato. Bajo su retrato. La voz se cortó con un chasquido metálico. Me levanté de golpe. El retrato del pasillo. El del hombre con el bastón. Sofía me siguió sin decir palabra. Corrimos hasta el corredor principal. El cuadro de Esteban Rivelli, el esposo de Isidora, colgaba imponente sobre la escalera, con ese gesto arrogante que parecía seguirte con la mirada. Con cuidado, lo bajamos entre las dos. Por detrás, el marco tenía un compartimiento pequeño, cerrado con una bisagra oxidada. Lo abrí. Dentro, había un sobresellado con cera roja y una pequeña caja de madera. El sobre contenía una carta. Para quien encuentre esto, el hombre de este retrato me robó más que la vista. Robó los sueños de muchas. Pero su hijo heredó su codicia, no su inteligencia. Dentro de esta caja hay documentos, grabaciones y pruebas suficientes para hundirlos. Si le hice esto, usa la verdad, no la violencia. Porque el odio encierra, pero la verdad libera. Abrí la caja. Dentro había varias cintas y un fajo de papeles amarillentos con membrete oficial. Contratos, transferencias, nombres, sellos.
todo lo que Yara necesitaba, todo lo que Isidora había guardado con la esperanza de que algún día alguien lo usara para terminar lo que ella empezó. Esa noche reuní a todas las mujeres en el salón. La cinta aún giraba en la grabadora, emitiendo un leve zumbido como un corazón que no se resigna a morir. Isidora habló, les dije, y les conté todo. Cuando terminé, Marina fue la primera en reaccionar. Entonces no solo vamos a defendernos, vamos a contar su historia. Exacto, dije. Vamos a hacerlo público. Si ellos quieren usar la ley, nosotros usaremos la verdad. Yara asintió. Convocaremos una rueda de prensa, pero no en el juzgado, aquí, en la casa. Que la gente vea lo que realmente somos. El día siguiente fue un torbellino. Las mujeres limpiaban, colgaban flores, ordenaban documentos. Sofía preparó carteles con frases que había escuchado de mí y de Isidora. La dignidad no se negocia. El dolor no se hereda. Se transforma, el silencio también es una forma de morir. Cada cartel colgado en las paredes era una declaración de independencia. Por la tarde llegaron los periodistas, curiosos, con cámaras y grabadoras. Yo me senté frente al espejo descubierto. No lo planeé, pero cuando me senté ahí, entendí que era el mejor lugar para hablar. Esta casa, comencé, no nació de la caridad, sino de la necesidad. La construyó una mujer llamada Isidora Rivelli, ciega, abandonada y valiente. Durante años dio refugio a mujeres que no tenían dónde ir. Hoy su nombre está siendo usado por los mismos que intentaron destruirla. Hice una pausa. Los flashes se encendieron. Pero no lo lograrán porque ella nos dejó algo que no pueden comprar. La verdad. Levanté los documentos y las cintas. Aquí están las pruebas de cómo su familia desvió los fondos del primer refugio. Aquí está la historia que quisieron borrar. Y aquí estamos nosotras, las voces que no pudieron callar. Los aplausos llenaron el salón. Rocío lloraba abrazando a su hijo. Marina sonreía por primera vez sin miedo. Sofía sostenía la grabadora como si fuera un trofeo. Esa noche, cuando el último periodista se fue, me quedé sola frente al espejo. El fuego iluminaba las paredes y por un instante vi el reflejo de Isidora detrás de mí, sonriendo. «Lo hiciste, Elena», susurró su voz en mi mente. La casa volvió a hablar y en ese momento entendí algo que no había comprendido del todo, que la casa del amanecer no era un lugar, era una voz. Una que pasaba de mujer en mujer, de silencio en silencio, hasta que alguien se atrevía a contar la verdad. Las noticias se esparcieron más rápido de lo que imaginé. En menos de 24 horas, las pruebas que mostramos en la rueda de prensa estaban en todos los portales digitales. Algunos titulares hablaban de una casa de mujeres que enfrenta al poder. Otros, más sensacionalistas, decían la viuda ciega y su sobrina vengadora. Yo no leí más. Lo importante era que la verdad había salido a la luz. Yara sonreía por primera vez sin cansancio. Valentín no podrá moverse sin que alguien lo mire, dijo. Entonces va a intentar morder, respondí, tenía razón. Esa misma tarde, mientras las mujeres cocinaban, un auto negro se detuvo frente a la reja. Un hombre bajó con un sobre en la mano. Ramiro lo interceptó antes de que cruzara la puerta. Entrega oficial, dijo el desconocido, y se marchó. El sobre contenía una carta sin membrete. Ya conseguiste tu espectáculo, pero no sabes con quién te metes. Cierra la casa o alguien saldrá lastimado. La leí 2 veces. No me tembló la voz cuando llamé a todas al salón. Escuchen, dije, y leí la carta en voz alta. Hubo silencio. Luego, Marina habló. Entonces que sepan que no nos asustan. Rocío asintió. Ya vivimos demasiado miedo. No pueden quitarnos lo que ya sobrevivimos. Y así, sin darnos cuenta, formamos una alianza más fuerte que cualquier amenaza. Esa noche, Ramiro insistió en quedarse despierto como guardia. La casa olía a jazmín y a peligro. El fuego de la chimenea ardía abajo. Yo no podía dormir. Caminé hasta el salón y me senté frente al espejo. «Tía, ¿qué hago si vienen?», susurré. El reflejo se onduló suavemente, como si respirara. Y, por un instante, me pareció escuchar su voz. «Haz lo que yo no pude, no corras». Me quedé ahí, sin apartar la mirada. Afuera, la tormenta rugía. A las 3 de la madrugada, un ruido me despertó. Cristales rotos, pasos apresurados. Bajé las escaleras. Ramiro ya estaba en la entrada, sosteniendo un candelabro como si fuera un arma. «Se metieron por el jardín», dijo. «Salimos juntos». 2 sombras corrían entre los árboles. Una de ellas tropezó con la fuente y cayó. Ramiro los enfrentó con una calma feroz. Yo encendí la linterna.
Uno de los hombres levantó la cara, era Urrutia. Esto no es lo que parece, gritó, pero su voz temblaba. Parece un intento de allanamiento, dijo Yara, que había bajado al oír el escándalo. Llamamos a la policía. En menos de una hora, el jardín estaba lleno de luces azules. Urrutia intentó explicarse, diciendo que había venido a recuperar unos documentos confidenciales. Pero en su bolsillo encontraron algo peor, una memoria USB con registros de transferencias ilegales firmadas por Valentín Rivelli. No la busques más, le dije. La verdad siempre encuentra su camino, aunque la entierres. La policía se lo llevó. El otro hombre escapó, pero sabíamos quién lo había enviado. Al amanecer, la casa del amanecer estaba revuelta, pero viva. Rocío barrió los cristales, Sofía preparó té para todos, y Marina colgó una manta sobre la ventana rota. Nadie lloró, nadie se quejó. Nos movíamos como un solo cuerpo. A media mañana, el teléfono del despacho sonó. Era Yara, el juez emitió orden de investigación contra Rivelli. Con las pruebas y la memoria de Urrutia, está acorralado. Me quedé en silencio, mirando por la ventana. El sol empezaba a salir entre las nubes. Entonces se acabó, dije. No, Elena, respondió ella. Apenas comienza la justicia esa tarde, decidimos hacer algo simbólico. Enterramos la carta de amenaza bajo el rosal más viejo del jardín. No por olvido, sino por cierre. Rocío cavó el hueco, Sofía colocó la carta dentro de una caja. Y yo dije en voz baja, aquí dejamos todo lo que alguna vez nos hizo callar. Cuando tapamos la tierra. Una mariposa blanca se posó sobre el rosal. Todas la vimos. Y supe que Isidora estaba ahí esa noche. Mientras escribía en mi diario, sentí que la historia se cerraba con un nudo perfecto. El apellido Rivelli ya no me pesaba. Era parte de una lección que tenía que aprender. El espejo, ahora, reflejaba una casa llena de mujeres riendo, cocinando, soñando. Y por primera vez entendí lo que Isidora quiso decirme: el destino no se escribe con sangre ni con miedo. Se escribe con manos que se atreven a limpiar el polvo. Me dormí con esa frase en el pecho, sabiendo que el amanecer siguiente sería distinto. El día del juicio amaneció gris, con una llovizna fina que parecía dibujar hilos entre el cielo y la tierra. La casa del amanecer estaba en calma, pero en el aire flotaba una tensión suave, una especie de expectación contenida. Las mujeres se levantaron temprano para acompañarme hasta el tribunal. No lo dije en voz alta, pero su presencia me daba fuerza. Yara había pasado la noche revisando los documentos una y otra vez. Todo está en orden, Elena. Tienes la verdad y tienes a la gente, me aseguró mientras subíamos al coche. Ramiro, desde el asiento del conductor, murmuró una oración corta. Por la señora Isidora, dijo simplemente. Cuando llegamos al edificio del juzgado, el aire olía a papel viejo y a café barato. Afuera, una docena de periodistas esperaba. Las cámaras apuntaban como rifles de luz. Me cubrí con un chal y mantuve la mirada al frente. No más vergüenza, me repetí. En el interior, Valentín Rivelli ya estaba sentado junto a su abogado. Su rostro era una máscara de orgullo herido. Su mirada, un espejo turbio de la soberbia de su padre. Cuando me vio, sonrió con desprecio. Vayan, dijo. La familia siempre vuelve al tribunal. Qué irónico. Sí, respondí. Solo que esta vez, la justicia no tiene miedo. El juez llegó puntual. Las grabaciones de Isidora, las cartas, los contratos falsificados y los movimientos bancarios fueron expuestos uno por uno. La voz de mi tía resonó en la sala cuando Yara reprodujo el audio hallado en el sótano. Ellos creen que me silenciaron, pero el tiempo guarda memoria. Nadie puede esconder la culpa eternamente. El murmullo del público llenó el recinto. El juez pidió silencio, pero era inútil, el pasado hablaba demasiado alto. Valentín intentó mantener la compostura, pero su abogado estaba pálido. Todo eso es circunstancial, dijo con un hilo de voz. Yara replicó sin titubear, no lo es cuando lleva su firma, y levantó una hoja con el sello original de Rivelli y Asociados. El juez observó los papeles largo rato. Luego me miró. Señora Valdés, ¿quiere decir algo antes del fallo? Me levanté despacio. Mis rodillas temblaban, pero mi voz no. Durante años pensé que la justicia era una sala como esta. Hoy entiendo que empieza mucho antes, cuando una mujer decide dejar de callar. Mi tía fue destruida por este apellido. Hoy, ese mismo nombre será recordado no por su violencia, sino por las mujeres que sobrevivieron a ella. El juez asintió. La sentencia se dictará ahora mismo, dijo, y golpeó con el mazo.
El tribunal reconoce a la señora Elena Valdés como heredera legal de los bienes y derechos de Isidora Rivelli y declara nulo el reclamo presentado por Valentín Rivelli. Además, se abre investigación penal por fraude y desvío de fondos. Un murmullo estalló en la sala. Valentín se levantó de golpe. Esto es una farsa. Esa vieja manipuló todo. El juez lo mandó callar. Yara me tocó el brazo. Ganamos, Elena. Cuando salimos, la lluvia se había detenido. Las mujeres esperaban en la escalinata, con flores en las manos. Rocío me abrazó con fuerza, Marina lloraba abiertamente y Sofía grababa todo con su celular. Su acabó, dije, aunque en mi pecho sabía que era apenas el comienzo. Los noticieros se llenaron de titulares, la Casa del Amanecer gana batalla judicial. La verdad detrás del legado Rivelli, una mujer de 68 años, enfrenta al poder y vence. Pero a mí no me importaban los titulares. Lo único que me importaba era que el nombre de Isidora volvía a ser pronunciado con respeto. Esa noche regresamos a casa. En el comedor, sobre la mesa, había un ramo de magnolias frescas. Nadie sabía quién las había dejado. En una de las flores, un papelito doblado, lo hiciste bien. Y no lloré. No pude. Solo sonreí con ese tipo de alivio que no necesita lágrimas. Encendí la chimenea y llamé a todas al salón. Hoy cerramos un ciclón, dije. Pero lo que Isidora empezó no termina aquí. Esta casa no será solo un refugio. Será una escuela de libertad. Marina levantó su taza de té. Por todas las que ya no están, dijo. Y por las que vendrán, agregó Sofía. Brindamos en silencio. Afuera, el viento golpeaba los ventanales como un recordatorio. La tormenta había pasado, pero el eco del trueno aún vibraba en nuestras almas. Esa noche, me quedé sola frente al espejo. El fuego danzaba detrás de mí. Por un instante, el reflejo cambió. Vi el rostro de Isidora, más joven, más serena, con los ojos abiertos y llenos de luz. Elena, dijo su voz, ahora mírate sin miedo. Me observé largo rato. En mis arrugas, en mis cicatrices, en mi cansancio, encontré una belleza que nunca antes había reconocido. Ya no era la mujer abandonada en una parada de autobús. Ya no era la esposa invisible ni la hija silenciosa. Era la heredera de todas las que se negaron a morir en silencio. El espejo dejó de ser un objeto. Era testigo y bendición. Me incliné, toqué el cristal y dije con una sonrisa tranquila, gracias, tía, y gracias a todas las que me trajeron hasta aquí. Han pasado 6 meses desde aquel juicio. 6 meses desde que el apellido Rivelli dejó de ser una maldición y se convirtió en un estandarte. Desde entonces, la Casa del Amanecer ya no es solo un refugio. Es un hogar, un taller, una escuela, una promesa. Y cada día que amanece, siento que Isidora sonríe desde algún rincón. Satisfecha, las mujeres llegan de todos lados, algunas con niños en brazos, otras con los ojos hinchados de llanto, y unas pocas con el alma rota, pero todavía viva. Cada una cruza la puerta con una historia distinta y sin embargo, todas traen el mismo silencio en la mirada. Ese silencio que yo también conocí, ese que pesa más que el miedo. En el vestíbulo, una placa nueva brilla junto a la antigua Fundación Casa del Amanecer, para todas las que creyeron que no podían empezar de nuevo. A veces me detengo frente a ella y paso la mano por las letras grabadas. El metal está tibio al tacto, como si respirara. Cada tarde, cuando el sol se esconde detrás de los árboles, me siento en el banco del jardín, donde Isidora solía descansar con su bastón sobre las piernas. Ahora, ese bastón está apoyado junto a la fuente, como símbolo de guía. Ramiro lo limpia cada mañana y dice que las cosas con alma no deben llenarse de polvo. A mi lado siempre hay alguien, Rocío, que ahora coordina la cocina. Sofía, que enseña música a los niños. Marina, que diseña prendas con las mujeres del taller. Verlas trabajar, reír y planear el futuro es la prueba más pura de que la vida puede florecer incluso después del naufragio. Hace unas semanas recibimos una carta del gobierno local. La Casa del Amanecer fue declarada institución de utilidad pública. Nos ofrecieron apoyo económico para ampliar el proyecto. Yara, siempre pragmática, bromeó diciendo, al final, el Estado tardó décadas, pero Isidora ganó. Yo reí, pero en el fondo, sentí un nudo de emoción. Pensé en todo lo que tuvimos que atravesar para llegar a ese punto, la humillación, la soledad, la pérdida, la muerte y, sobre todo, el renacimiento. Un día, una joven llamada Camila llegó con una pequeña mochila y una mirada de derrota. Tenía 20 años y una historia parecida a la mía.
solo que más breve y más reciente. Se quedó mirándome largo rato antes de hablar. ¿De verdad aquí se puede empezar otra vez?, preguntó. Le tomé las manos y respondí con la voz más serena que pude. Aquí no se empieza otra vez, hija. Aquí se empieza bien por primera vez. Esa noche, Camila durmió sin lágrimas. Y yo comprendí que esa era mi misión, ser para otras lo que Isidora fue para mí. Cada sábado, al caer el sol, encendemos una vela frente al espejo del salón. Ya no lo cubrimos. El reflejo muestra nuestras caras iluminadas por la llama, y detrás, sombras suaves que parecen acompañarnos. A veces, cuando el viento se cuela por la ventana, juro oír su voz, la libertad no se mendiga, se toma. Y cada vez que la escucho, sonrío. Porque ya no hay miedo, solo gratitud. Hace unos días, escribí una carta para mí misma, la guardé en el cofre del sótano, junto al diario de Isidora. La titulé para la mujer que fui, querida Claudia, querida Elena. O como quiera que la vida te llame, si algún día sientes que vuelves a perderte, regresa a este lugar. Aquí está todo lo que necesitas recordar, que sobreviviste, que sanaste, que aprendiste a mirarte con ternura, que ya no dependes de nadie para sentirte completa, y que el amor más grande no fue el que te dieron, sino el que lograste darte. Cuando terminé de escribirla, el sol entraba por la ventana y llenaba el despacho de una luz dorada. Supe entonces que había llegado el momento de cerrar el círculo. Esa tarde inauguramos el nuevo ala de la fundación, dedicada a la memoria de Isidora. En la entrada colgamos su retrato restaurado. Ya no parece una figura seria ni lejana. Ahora su sonrisa tiene algo de paz, de misión cumplida. Debajo, una inscripción sencilla: la oscuridad no ciega a quien aprendió a mirar con el alma. Las mujeres aplaudieron y yo miré al cielo. El viento sopló con la fuerza suave de una caricia. Por un instante, el reflejo del agua en la fuente mostró dos siluetas, la mía y la suya, caminando lado a lado. Esta noche escribo estas líneas desde mi habitación, mientras la lluvia golpea los ventanales. El fuego crepita en la chimenea y las voces de las mujeres resuenan a lo lejos, riendo, cantando, viviendo. Y pienso, todo comenzó aquella tarde bajo la lluvia, cuando un hombre me dejó en una parada de autobús y una anciana ciega me ofreció su mano. Nunca imaginé que, de aquel abandono nacería mi destino. Nunca imaginé que, el final de un amor, sería el principio de una historia mucho más grande. Si estás escuchando mi voz tú, mujer que hoy miras al espejo y no te reconoces, quiero decirte algo: no esperes a que el destino te salve. El destino eres tú cuando decides cambiar tu reflejo. El amanecer no llega del cielo, llega del alma. Y aunque la noche parezca eterna, siempre hay una puerta que se abre para quien tiene el valor de tocar. Soy Elena Valdés, heredera de la Casa del Amanecer, y esta fue mi historia. Pero también puede ser la tuya. Porque cuando una mujer se levanta, todas las que vinieron antes se levantan con ella. Y el mundo, aunque sea un poco, vuelve a empezar. Y así terminó mi historia. Una historia que no nació del amor, sino del renacer. Porque cuando la vida te deja en medio de la lluvia, siempre aparece una mano dispuesta a levantarte. Yo fui Claudia, fui Elena, fui todas las mujeres que callaron demasiado y aprendí que el dolor no se supera, se transforma. Si alguna vez te hicieron sentir pequeña, mírate al espejo y recuerda, no hay edad para volver a empezar, ni pasado tan oscuro que apague tu luz. El amanecer siempre llega para quien decide abrir los ojos. Y hoy quiero invitarte a ser parte de esta cadena de mujeres que eligen sanar y brillar. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame desde qué ciudad estás escuchando, porque tu historia también merece ser contada. Que ninguna mujer vuelva a sentirse sola. El amanecer ya comenzó.